Tienen estudiantes, lo que da comida barata, por supuesto. Tienen estudiantes, tenemos comida barata. Cuando tú ya estás desde la Vintimilla hacia el sur, ahí sí hay un montón de comida. Buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro espacio, a nuestro blog semanal. La Mariscal tiene chance. En esta ocasión tenemos nuevos invitados, con nuevas propuestas, con nuevas ideas para este barrio tan querido que nos cobija a todos. Pablo. Saludos, bienvenidos, qué gusto estar con ustedes. Voy a presentarles a nuestros queridos contertulios de este nuevo podcast, que son John Dung Insua. Él es arquitecto, urbanista y escritor, cosas muy interesantes. Además es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, es coordinador del Instituto de Arquitectura de forma urbana, Aforu, y escribe sobre asuntos urbanos en Primicias, este diario digital. Y también nos acompaña Diego Maldonado, quien es arquitecto urbanista y trabaja en el sector público y privado, y es apasionado de las ciudades. Los dos son apasionados de las ciudades, y una cosa importantísima que estábamos conversando aquí antes de encender los micrófonos, que tenemos un quiteño y un guayaco que ama la Mariscal y quiere hacer una camiseta muy simpática sobre la Mariscal y la Floresta. Pero principalmente lo que vamos a hablar es sobre si la Mariscal tiene o no chance desde la perspectiva urbanística de los edificios y como ciudadanos, qué es lo que ellos ven, porque también es parte de la Mariscal como habitante, como residente, y los dos son expertos en temas urbanísticos. Así es que, Panchito, empecemos. Bueno, John, primero comencemos contigo. ¿Cómo es la vida para un arquitecto urbanista que vive en el barrio de la Mariscal? Bueno, definitivamente yo creo que la vida en la Mariscal sí tiene un hermoso contexto de vida de barrio, ¿ya? Es decir, para vivir aquí en la Mariscal debes tener la disponibilidad de no querer un estilo de vida suburbano, ¿ya? De tener esta vida caminable, en donde todas tus aproximaciones de tu cotidianidad están a 4 cuadras, a 3 cuadras, y que vas integrándote con el resto de la comunidad. Yo decía algo mitad en broma, mitad en serio, pero yo me conozco los nombres de los dueños de los almacenes que están en las inmediaciones de mi casa, y también de las pobres personas que tienen que dormir como en la calle de ese sector. O sea, ya los conozco, ya de repente vienen y me dicen, no seas malo, dame otra cosa. Me ven saliendo del minimarket y de repente me dicen, no seas malo, dame algo para comer. Y yo le digo, pero ¿ya te acuerdas que ya te di hace 2 días? Ah, cierto, tú ya me diste. Y entonces ya hay una cotidianidad y una aproximación que es una de las bondades particulares de la vida del barrio caminable, no del barrio suburbano, que es que tú puedes encontrar al otro y conocer al otro, eliminando cualquier tipo de barrera social y cultural. Entonces yo veo eso como un gran potencial aquí en la Mariscal, que debe aproximarse de una manera muy particular, tomando en cuenta las características del barrio y el contexto en el cual se encuentra el barrio, que también dentro de lo que es el cuadro macro de la ciudad de Quito es diferente al contexto que había cuando la Mariscal estaba como que ocupando terrenos vírgenes cuando la ciudad se iba expandiendo. Entonces, ahí hay muchas cosas que todavía quedan muy interesantes para explorar, pero el potencial es inmenso. Es un potencial que algunos barrios han sabido adaptarse a las nuevas lógicas sociales que hemos sufrido como ciudad y que sufren todas las ciudades. Uno de esos es el efecto del nido vacío. El nido vacío nace cuando las familias, muy numerosas en la antigüedad, tenían casas con muchos dormitorios, con un solo baño, 2 baños, como era la costumbre. Se fueron casando los hijos, y el nido queda vacío. Ese es un problema urbano que produce que los ancianos se vayan, casa deshabitada. Hay un nicho que suele cubrir estos vacíos urbanos que se van generando, que son la migración. ¿Qué hubiese pasado en la Florida? La Florida fue planificada cuando el aeropuerto es inaugurado. Generan un barrio como de lujo, estar cerca de la infraestructura más importante de la ciudad, y es la Florida. Son casas bien grandes, terrenos significativos para la época, casas enormes, familias numerosas que se fueron, desaparecieron y se llenaron de cubanos. Entonces lo mismo está pasando
en el barrio en la Rumiñahui, por la Real Audiencia, todo eso, también empezó a deshabitarse y entraron migrantes de todo lado. ¿Qué pasa en la Mariscal? En la Mariscal, la división que tiene el municipio dentro de sus análisis es muy buena, muy cercana a la realidad, que creo que es una división zonal de la Mariscal que todos la vamos percibiendo. Hay partes que se benefician de ciertas cosas y esos nidos vacíos fueron transformándose un poco en el sector inmobiliario, donde también podías habitar en viviendas temporales por los estudiantes. Es decir, la Católica tiene un influjo tan fuerte sobre la Mariscal, pero la administración zonal llega antes de la Católica. Las decisiones se toman aquí para acá. Y hay otra administración que analiza de aquí para allá. Y las administraciones tampoco es que digamos que se llevan tan bien en temas de bordes administrativos. No conversa el eje generador tan fuerte de la Mariscal, con este. No conversan administrativamente. Entonces ahí lo que tenemos es una política pública y una administración pública que no conoce realmente cómo funciona el sector, más allá de este es mi límite, este es tu límite y no nos metemos. No trabaja con lo comunitario. Yo creo que ahí hay dos cosas que vale la pena resaltar, complementando lo que estaba diciendo Diego. Primero que nada, si hacemos una revisión histórica de cómo la administración pública ha manejado el barrio, tanto el municipio como el gobierno nacional siempre lo ha manejado a través de visiones de parche. Nunca ha sido a través de una visión general. Ahorita hay un proyecto de normativa para el polígono de la Mariscal que trata de hacerlo. Tengo mis observaciones un poquito al respecto. Pero ese es un elemento de factor. Y otro es que las administraciones zonales todavía parten de la premisa equivocada de que los límites administrativos afectan a la cotidianidad de la vida de los ciudadanos, ¿ya? Y en el caso específico que está diciendo Diego, es imposible que nosotros podamos manejar la cabalidad de todos los elementos involucrados en la Mariscal, en la zona, por ejemplo, de donde está la PUCE, la Salesiana y la Politécnica Nacional, si es que no involucramos las dos zonas. Porque todos estos estudiantes que están ahí, en una gran parte viven en la Mariscal, otros no viven en la Mariscal, pero su cotidianidad también pasa en las librerías, en los restaurantes, las cafeterías, los bares de la zona de la Mariscal. Entonces, tratar de manejar esto sin un diálogo con todas las demás entes que están involucrados en ese manejo a nivel territorial, que ya involucran dos o varias administraciones, es el problema que nos tiene en las circunstancias actuales. Y esto, en gran parte, también se da porque la Mariscal como barrio es un barrio extenso. Es un barrio tan extenso que ya empieza a generarse dentro de sí mismo una serie de subbarrios que cada uno empieza a tener su propia personalidad. Lo que pasa, por ejemplo, en la calle Leonidas Plaza no es lo mismo que lo que pasa aquí en la Urbián Páez. Por ejemplo, son contextos diferentes, se enfrentan circunstancias y realidades diferentes. Lo cual debería permitir que este sea un barrio que se enriquezca con la diversidad de posibilidades. Y no está pasando eso, simplemente hay expectativas demasiado altas que cuando no se cumplen, simplemente no permiten que haya nuevos espacios de actividades que llenen los vacíos que están quedando en este momento. Y esas expectativas altas que se generan desde las administraciones o desde los planes y proyectos, ¿han sido conversados, han sido socializados, han sido trabajados con la comunidad? Porque desde ahí tendría que salir, esta es mi necesidad, por aquí quiero que trabajen algo. ¿Ha pasado eso? Vamos, te voy a contar una historia primero. ¿Hay chance de contarte una historia para responderte eso? Verás. Por cosas de la vida me tocó ir un mes a Las Vegas. A vivir. No al casino, no al hotel, no, a vivir como se vive en Las Vegas. Un poco conversando, esto fue un par de años de la pandemia, unos 3 años después de la pandemia, podrían haber sido 4, exactamente 4. Y le digo, yo pensaba en la Mariscal y decía, qué bestia, la Mariscal, una de las cosas que más le afectó fue que de la restricción del COVID no se podía turismo ni distracción. Las dos únicas, el pulmón más fuerte que tiene la Mariscal era eso, y eso prohibieron. Eso quitó que los hostales, los restaurantes y todo vaya muriendo fuerte. Pero bueno, mi reflexión iba,
en Las Vegas. Le digo, ¿qué pasó aquí? O sea, aquí la carga que tiene el casino y la industria hotelera es la que alimentaba la ciudad. Y además, a una ciudad no pobre. Tenían trabajo todos, solamente una calle larga, nada más. Una calle larga alimentaba la ciudad. Y sin embargo, le bajaron los Lakers a esa calle larga. ¿Qué pasó? Digo, ¿cómo lograron hacerlo? Y claro, la historia es el chiste se cuenta solo. Me dice, al principio fue durísimo, todo aquí cerrado, bueno, un aporte del Estado que nos ayudó a un poco salir adelante, pero ya como se dieron cuenta que no se podía vivir así, metieron industria y empezamos aquí a generar industria, eso generó trabajo y ahora estamos bien. Habían pasado 4 años. Desde que hubo la problemática y el subsidio, hubo la planificación, ejecución de la industria, la generación de empleo y la estabilización económica. ¿Cuánto tiempo vamos aquí en la Mariscal y seguimos hablando sobre la pandemia? Seguimos hablando y no logramos salir adelante. Entonces, ¿qué es lo terrible aquí? Durante todo ese tiempo que aquí todavía no acaban de aprobar un plan. Todo se queda en diagnóstico y en proyecto. Pero hay un tema que yo creo que es muy importante y es los actores. A eso voy, justo eso me preguntó, espérate. Por eso, entonces estamos hablando de los actores. Acá ha pasado mucho tiempo y no se ha concretado nada. Uh-huh. ¿Es un tema de responsabilidad solo del municipio o es que hay demasiados actores que están encontrados con los intereses de todos? Son demasiados actores como son los microbarrios que tiene la Mariscal. El problema es querer encontrar un solo actor que represente a todos. Los problemas de la Mariscal son muy diversos. Ese plan no dice nada sobre los problemas. No dice el tema prostitución en una sola línea de todo. No topa el tema de la prostitución, el plan de recuperación de la Mariscal. El plan de recuperación de la Mariscal, este plan La Mariscal, lo que es un PUX chiquito. Entonces pone los mismos términos, la misma conceptualización, los mismos planos, pero en vez de marcar las grandes calles, acercan al polígono y vuelven a interesarse muchísimo en el crecimiento en altura, vuelven a establecer las rutas para la producción inmobiliaria y van acercándose un poco más, pero no topan los usos de suelo, no se ensucian. Y la participación de los actores es una socialización de lo que habían hecho durante 4 meses y seguían en diagnóstico. En la tercera reunión yo exploté. Les dije, han pasado 1 año y medio y seguimos en diagnóstico. El diagnóstico estaba aquí, todo el mundo tiene, a la Mariscal le ha diagnosticado todo el mundo. ¿Qué propuestas hay? Ya escucharon a los actores, pero es increíble el aporte que tiene de la comunidad. Es cero. Logran identificar que hay zonas, pero cuando van a implementar ya las políticas se olvidan de las zonas y ¡bum! Vuelves a ver el mapa urbano igualito, vuelves a darte cuenta que aplicaron la misma fórmula en las zonas que son habitacionalmente diferentes, algunos tienen vacíos industriales muy fuertes que tienen que tener unos tratamientos muy específicos, y si tienes barrios que con diferente caracterización, haz políticas de diferente caracterización, pensándole como barrio, pensando en las articulaciones, pensando en todo, pero no, es un PUX chiquito. A mí me parece que todo esto también tiene problemas de origen, también desde la aproximación del municipio. Y lo que está mencionando Diego me parece que tiene mucho valor en ese sentido de manera global. Las leyes ecuatorianas piden que la socialización se cumpla, pero solamente como un proceso unidireccional. Jamás hay una aproximación hacia la comunidad para que ésta te brinde información que permita sustentar tu trabajo de consultoría urbana, de propuesta pública. No hay eso aquí en las leyes ecuatorianas, ¿ya? La segunda, que me parece que también es preocupante, es esta organización extraoficial que hay ahorita en el municipio, en el cual a los concejales se les va delegando ciertas responsabilidades o ciertos sectores. Desde que yo también estaba en el sector público, ya había un concejal que normalmente se encargaba de la cuestión de la Mariscal. Y a mí me tocó lidiar con 2 concejales cuando yo estaba como asesor en 2 instituciones adscritas al municipio, que básicamente lo que ellos querían eran restaurantes fancies.
en la Mariscal. Y cuando no había un proyecto que alcanzara los estándares de calidad que ellos querían, que era simplemente mayor costos y con una inversión mucho más onerosa, simplemente no aprobaban proyectos. Entonces, esa es otra de las cosas que me parece que depender de una visión unipersonal, que de paso es cambiante, que no hay una continuidad en la proyección, ya sea por el cambio del concejal de turno o del gobierno municipal del distrito metropolitano, no hay esa continuidad y eso también le perjudica al barrio y a la ciudad en muchas facetas. Y finalmente, yo creo que ahí también este es un punto interesante para reflexionar sobre el valor y la función que deberían tener las administraciones zonales. Ahora que Diego mencionaba pues, el caso de Las Vegas, es interesante que de repente un gobierno municipal en Estados Unidos, sin importar qué tan grande sea la ciudad, qué tan complejo sea manejarla, siempre tienen un día a la semana de micrófono abierto para las sesiones en las cuales la ciudadanía puede tener su momento de abrir y expresar su opinión, por muy irrelevante, y perdónenme que lo diga de esta manera, y por muy estúpida que sea. Hay un video por ahí que andaba pasando entre colegas urbanistas de un chico que se nota que ha estado bajo la influencia y que en el municipio de Los Ángeles está pidiendo que los ovnis van a llegar, nosotros deberíamos hacer una fiesta. Yo conozco un pana que hace tacos y otro que es DJ, pero ese señor, por mucho que diga tonteras, tiene su espacio para poderlo hablar, ¿ya? Para mí las administraciones zonales deberían cumplir esa función de aproximación a la comunidad, de escuchar a la comunidad y ser, como era en la estructura colonial, la función que tenía antes el cabildo ante el gobierno o ante el corregidor español, de decir, estas son nuestras necesidades, estas son nuestras aspiraciones. Si eso se lograse implementar dentro de todo lo que nosotros tenemos en las estructuras de manejo de ciudades y planificación urbana, yo creo que ya podríamos tener la presencia de la voz de la comunidad y su diversidad y también sus alternativas, que a veces pueden ser mucho más inteligentes que las de nosotros que ostentamos decir que somos urbanistas, pero porque tenemos el cartoncito nomás. La gente sabe muchas más cosas que lo que nosotros podemos a veces encontrar. Ahora una pregunta, ahí se ha conversado mucho de esto, ¿no? Una de las razones podría ser el sistema electoral que se maneja acá en el Ecuador. Sí. ¿Por qué? Porque cada 2 años se elige alcalde y cada 2 años se elige presidente, y entonces lo que se está viviendo es que se vive permanentemente en campaña electoral. Sí. Entonces eso perjudica realmente. Por supuesto, porque si naturalmente los que hemos pasado por el sector público conocemos, si naturalmente se hace lo que quiere la máxima autoridad, no es la política pública actualmente. En el sector público no se construye de abajo hacia arriba, se construye de arriba hacia abajo. Entonces la directriz va y uno tiene que implantarle en territorio. Entonces, y esa decisión de qué hacer, esa decisión política es electoral. Totalmente. Porque siempre estamos en campaña, no importa si es que el gobierno... Seamos específicos, ahora se siente muchísimo que este gobierno intenta capitalizar los votos de los quiteños con cosas al apuro, como evidentemente resultó el metro, con cosas al apuro porque se le viene la elección en la que tienen que ganar votos para su partido. Entonces, sí es terrible porque particularmente se siente más eso, digamos. Antes los alcaldes podían darse un poquito más de tiempo porque todavía no entraban en campaña y pensarse más en serio alguna planificación urbana. O sea, estamos hablando de que las ciudades se mueven a un ritmo un poco más lento que una tortuga, pero permanente. Te duermes y se te fue. Así sí, se te fue. Pero si planificas para 3 meses, 6 meses, 8 meses, la ciudad no funciona así. Ahí ustedes también han conversado un elemento importante que es la cercanía que hay del barrio con 3, 4 universidades, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué papel tienen las universidades en estas planificaciones, en estos planes? ¿Han participado, han dado ideas? Incluso en una de ellas está un exalcalde y que coordinó una maestría sobre estudios urbanos que le debería competir, ¿no es cierto? O interesarle que la ruta desde el metro hasta las universidades sea segura, que el espacio sea mejor para poder transitar, vivir, convivir y desarrollar cultural y socialmente.
¿Qué papel tienen las universidades, estas universidades, con el barrio de la Mariscal? Yo creo que te lo voy a poner un poco de una manera mucho más aséptica, casi de laboratorio. De manera general, en todo el territorio nacional, mi opinión es que la universidad debe ser la que puede generar ideas. ¿Ya? Te cuento, por ejemplo, la experiencia que tuvimos desde mi experiencia académica. Nosotros llevamos ya más de 10 años con un taller que hacemos en Galápagos. ¿Ya? Y lo que hemos logrado, de alguna otra manera, pues porque obviamente la ley prohíbe que un taller de estudiantes sin una firma de un profesor responsable pueda ejecutarse como proyecto. Y también, si es que eso llegara a pasar, que si bien es legal, sí es cuestionable, porque entonces el profesor está convirtiendo a su taller de diseño en una oficina de arquitectura. Entonces lo que nosotros optamos por hacer fue que le dimos las libertades de exploración a los chicos de acuerdo a los intereses que íbamos viendo que se volvían prioritarios, aproximándonos en el caso de Galápagos a escala regional, luego urbana, en las islas en las que íbamos trabajando, y luego a nivel de proyecto arquitectónico para enfrentar situaciones urbanas. Y con eso hemos convertido todos los proyectos en documentos que forman parte de un repositorio, que se lo entregábamos en el caso del municipio del Cantón Santa Cruz a la Secretaría Técnica. Entonces, no hemos tenido nosotros proyectos hechos por nosotros, pero sí ha habido proyectos desarrollados por la Secretaría Técnica, inspirados total o parcialmente en los proyectos desarrollados durante el proceso del taller. Entonces, sería interesante que de repente, de las 4 universidades que tenemos acá, tenemos 2 que tienen facultad de arquitectura y tenemos una que tiene estudios urbanos a nivel de posgrado, que sería otra universidad que también deberíamos contar como parte del barrio, que es la Flaxo. ¿Ya? Y todas ellas, de alguna otra manera, sí sería interesante que más que tratar de dejarse llevar por el tema que está en boga en ese momento, ¿ya? Reflexionen de manera mucho más general y atemporal al barrio. Porque como dice Diego, hacer cosas para 4 meses no es nada en la escala urbana. Las ciudades tienen ciclos en los que nosotros deberíamos estar proyectándonos a 50 años y eso nos queda corto también. Lo mismo puede pasar con los barrios. Y un poco lo que pasa aquí en la Mariscal, por ejemplo, puede servir de lección y de experiencia para otros sectores de la ciudad. Ahorita la Mariscal, por el síndrome de nido vacío que mencionaba Diego, ya tiene problemas. Pero hay otros lugares que interesantemente están entrando en esa etapa. La González Suárez está quedándose precisamente sin sus habitantes originales, que ya son de la tercera edad, que ya están con sus hijos, viviendo en otras partes, y sin embargo vemos muchos letreros de se vende y se arrienda, y lo que antes estaba a $2,000 ahorita está a menos de 1,000. ¿Por qué? Porque no hay esta siguiente posta generacional interesada en ir allá con el mismo volumen. Hay otros sectores en cambio que sí la tienen. Por ejemplo, en el Valle de los Chillos, las antiguas casas que se hicieron en los años 70 sí tienen un cliente predilecto en este traspaso generacional, y son los habitantes del sur de Quito que emprendieron sus propios negocios, que desarrollaron sus propios ingresos y que se han posicionado económicamente, que han logrado emerger y estabilizarse económicamente, y su señal de estatus no es más comprar el departamento chiquititito que te cuesta $300,000 o $400,000 por aquí, por estos sectores, sino que quieren una casa grande, 200, 300 metros cuadrados, a las cuales les dan unos ajustes a las instalaciones y vives de maravilla. Entonces, hay que encontrar quiénes son las personas que se pueden involucrar tanto en estos espacios vacíos como en los que se están vaciando. Y la Mariscal es el laboratorio perfecto para poder descubrir esto en diferentes frentes, con diferentes estrategias simultáneamente. Ahora, ¿es posible establecer entonces estrategias que mejoren la realidad de la Mariscal de una manera sostenible? La vialidad. No, en general. Que sea sustentable. Sí. Lo que hay que sacarse de la cabeza es la palabra repoblamiento. O sea, eso hay que sacarse de la cabeza. Si es que quieres repoblarlo, llénalo de migrantes. Solanda, la Florida, la Real Audiencia, llénalo de migrantes, no hay ningún problema. Llénalo. Pero se llena. Si no quieres hacer eso, haz de eso un museo, y ahí sí mete cafeterías, ahí sí mete todo lo que puedas, porque ya no va a joder. Lo que no puedes es tener los dos discursos.
No puedes, es incompatible y empiezan a trabarse las dos ideas. Quiero repoblarla, pero también no puedo quitarles el derecho y además es el barrio donde tengo autorización de discotecas. Entonces son tantos discursos para un barrio que tú puedes repoblar una parte, refuncionalizar otra, hacer un montón de cosas que puedes hacer diferenciadas. Y eso no está pasando con el nuevo plan. No tiene esa perspectiva. No, tiene uso múltiple. Claro. Uso residencial. Los bloques ahí. Vías con más pisos. O sea, es ver un PUX. No tiene las ideas claras. Digamos, esta va a ser el área en la que vamos a repoblar mediante área verde, ¿Quieren y ponen área verde acá? No. Entonces, si tienes área verde, te pongo un ejemplo clarito, si tienes área verde, úsalo, si tienes población, úsalo. Todos los barrios, los habitantes de una de las zonas pobladas que tiene la Mariscal, que es la parte de la Clínica Pichincha, toda esa zona tiene población, gente de barrio, todo eso, tiene su parque, el Julio Andrade, área verde. Piden al municipio que por favor puedan hacerle una cancha de vóley. Y el municipio, en vez de ponerse pilas, alertar y decir, no va a tumbar ni un árbol, ni uno, decir, pongo una cancha de vóley, meto iluminación, hago algún acuerdo público-privado con comerciantes que entren en la noche y que vendan, ya, pagan su tasa, dejan limpiando, iluminación, activo un barrio donde hay población. Y curiosamente, la funcionaria de la administración zonal responde que no porque es un parque contemplativo. ¿Y qué se quiere decir eso? No tengo la más pálida idea. Para que mires los pájaros. Claro, porque los habitantes, porque los que viven ahí necesitan contemplar y no necesitan lo que están pidiendo. Habitantes tontos, ¿cómo pueden pedir lo que quieren si el municipio ha determinado que ese es un parque contemplativo? Entonces es terrible por dónde va el municipio en el papel, porque vos lees en el plan y dice que además uno de los objetivos principales es atender las necesidades del ciudadano, no imponer, atender, pero nos impusieron que el parque era contemplativo. Es muy interesante lo que resalta Diego, porque esta idea de simplemente verticalizar la ciudad, de repoblar la ciudad, se está volviendo demasiado genérica. Entonces estamos convirtiendo un barrio que tiene personalidad propia, incluso que tiene diferentes facetas en esa personalidad, la queremos convertir en una ciudad genérica. Es como que le queremos hacer una lobotomía al barrio, ¿ya? Y lo triste de esto es como de repente las autoridades, en una actitud bien esnovista, desmerecen la opinión de los habitantes, de los ciudadanos, ¿no? Yo tenía una profesora en mi maestría que ella fue fue activista dentro del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60, 70. Y ella tenía una frase que a mí me encantaba. Ella decía, cuando tú le preguntas a alguien en un pueblo, en una comunidad, qué es lo que quieres, nunca desmerezcas lo que te está diciendo. Acuérdate que esa persona a lo mejor no tiene la capacidad de poner en palabras sus necesidades como tú lo puedes hacer. Entonces, si viene alguien y te dice, yo quiero al frente de mi casa un circo, no te está tomando el pelo. Te está diciendo, me hace falta entretenimiento. Te está diciendo, me hace falta entretenimiento familiar. ¿Ya? Porque no es que te está pidiendo un circo, no te está pidiendo un bar, no te está pidiendo un cabaret. Te está pidiendo algo en donde poder ir con familia y poderse dispersar de todas las cosas. Y de paso enfrente. O sea, le urge tener algo porque precisamente está ausente de su vida. Entonces, lo que está diciendo Diego es verdad. Hay una mentalidad en la cual primero se piensa que todos aquí debemos alcanzar el nirvana, ¿ya? A través del Parque Julio Andrade y no darle la continuidad de la vida. Y esa es otra cosa que también es interesante, que tenemos un estigma terrible de que creemos que los parques no pueden tener vida de noche, ¿ya? Cuando lo que más deberíamos hacer es que tengan vida nocturna. Así es, más seguro. Hay ciudades en Holanda que tienen una autoridad simbólica que es interesante, que es el alcalde nocturno de la ciudad, que es el que se encarga de la administración de los eventos nocturnos de la ciudad, ¿ya? Admiro tu modestia, porque en uno de los lugares que yo conocí que el parque está iluminado de noche y está utilizado es Guayaquil. Y citaste Holanda, pero no es así. La Acacias, o sea, yo trabajé en las Acacias, que es un barrio en el sur, es un barrio de casa pequeña, clase mediero, medio bajo, así. Ahí, en la noche, vos ibas a un parque hecho a la antigüita, con cemento, las pistas, todo a la antigüita, todo bien iluminado.
todo con ventas, una canchita de fútbol de cemento donde estaban los maridos, una pista de trote de cemento donde estaban algunos jóvenes pescando viejas y unas viejas pescando jóvenes, y todos trotando. Los niños en los juegos infantiles, los árboles están ahí porque en Guayaquil tienen que haber árboles porque si no, no puedes hacer nada en el día. Los árboles ahí, césped, niños, perros, papás, mamás. Funciona. El clima, mentira en México, funciona en Colombia, funciona. Entonces, no es el clima, es las condiciones que vos pones en los parques. Me acordé de tu pregunta, además, porque hablaron de Julio Andrade. ¿Sabes qué es la universidad también ya a nivel urbano? Tiene que ser la fuente de pensamiento, tiene que aportar a la comunidad, por supuesto, pero a nivel urbano es, ¿cómo te explico? Como que lanzas un montón de canicas por canales más o menos abiertos y se va, todas las canicas se van así por las calles, que son los estudiantes, con puntos donde están las paradas, donde están las comidas, donde están todo, y van desencadenando por acá, por el Ejido, por acá, por el Julio Andrade, y empiezan a regarse. Ese es el impacto que tiene una ciudad en un barrio, una universidad en un barrio. Es increíble, es fuerte, está cero explotado, cero. ¿Por qué? Porque la Universidad Central pertenece a otra administración y la Universidad Católica a otras. Entonces, pero claro, eso, estamos en la mitad. Dentro del barrio no hay universidad. Entonces, no pasa nada. Y que de por sí a veces incluso la misma universidad y la misma ciudad no se entienden bien. O sea, yo pegué una vez en un artículo, un grito en el cielo, cuando empezaba a hablarse ya de un proyecto de llevarse al campus de la Central a Tumbaco, cuando ya les habían dado la tercera parada del metro más importante para manejar 65,000 personas al día, y de repente, no, ya nos vamos, ¿ya? Entonces, ¿qué sin razón eso? ¿Qué incoherencia es eso? Que estamos haciendo lo que se supone que debe de alcanzar el nivel de ser la raíz principal del transporte público de la ciudad, y que de repente le quitamos la tercera pata a la mesa. Es como que no hay una proyección de continuidad y de consecuencias dentro de las cosas. A veces simplemente privan, y a riesgo de sonar político, que no lo soy, no lo quiero ser, privan intereses, ¿no? En Guayaquil, yo me fui a radicar allá un tiempo, ahí le conocí a John. Fuimos socios. Sí. Había hay una infraestructura súper importante, que había algo que no me cuadraba. Había algo que es el Malecón 2000. Y viví antes en Guayaquil, también recuerdo el Malecón antes. Y de repente el Malecón 2000 había cosas muy high-tech para la época que se lo hizo, cosas en las que uno podía ver de verdad lo que antes veía uno en otros países nomás, tocar la columna, en verdad. Estas cosas pueden tensarse, cosas así. Pero había algo que me incomodaba. Volví a vivir ya en Guayaquil con él, y él me dijo una cosa que es determinante, y sucede lo mismo aquí. Dice, antes la ciudad veía el río, ahora el malecón le da la espalda al río, y uno cuando va de la ciudad ya no ves de perfil urbano al río, ves a la infraestructura. Entonces es terrible como le dimos la espalda. Pásate, cuando se habla en el plan La Mariscal, lo voy a tener que citar siempre, le ven a La Mariscal así, carece de área verde. ¿Por qué carece de área verde? Porque el ejido pertenece a otra administración. Es increíble cómo a un barrio, porque una línea administrativa pasa por aquí, no viste su área verde. Y como no viste su área verde, los habitantes de acá no consideran a esto como un parque. Como su parque. Exactamente. Como su parque. Exacto. Es que más, es como debería ser. Uno inclusive por las calles debería ver al fondo. Puta, qué ganas de ir allá, debe verse cosas lindas en cada salida de las calles. O sea, tiene que haber algo que te llame, tiene que haber infraestructura que te convoque, cruzarte allá con tu perro, con tu familia, con lo que quieras, con tu bici, con lo que quieras tienes que cruzarte, que no sea el carril tan hostil que llega a ser la patria para pasar a tu parque. Y además hay intentos un poco ingenuos, pero hay intentos de tratar de hacer eso. Se haber puesto el arco de la Cercaciana al final del Amazonas. Exacto. Con la lucha eterna, la escultura más emblemática del siglo pasado que tuvo esta ciudad. Y aún así no es suficiente también. ¿Por qué? Porque, como dice Diego, nosotros trazamos las líneas, o mejor dicho,
la administración municipal traza las líneas y al final el peligro que se corre cuando se hace eso es que la gente se las crea. Y entonces ahorita, lamentablemente, la reacción que hay hacia el ejido es de rechazo. Yo no quiero ese problema. ¿Ya? Eso es lo que normalmente tú sientes que la gente te dice. Y afortunadamente ahorita sí hay una tendencia que la está generando la parada del metro. ¿Ya? Con la parada del metro. La obligación claro, de ir. La parada del metro es, tengo que irme allá. Y luego ya la gente empieza a caminar y dice, no es tan feo, no me han asaltado, qué maravilla. Ya se dan cuenta y van desmitificando algo que en Guayaquil pasa mucho, ¿no? Que hay una desmitificación tan impositiva que te hace creer cosas mucho más exageradas de la realidad. Las situaciones en Guayaquil ahorita son críticas y lamentables, es verdad, pero a veces predomina por encima de todas esas realidades una paranoia que aumenta y exagera al nivel casi de la caricatura las situaciones que tienes que vivir en tu cotidianidad. Y yo siento un poco eso en el barrio en relación a la zona del ejido, ¿ya? Y también en relación a la Alameda, ¿ya? Cuando tú ves cómo la gente de la Tola ya se está aproximando, también ellos tienen una reacción mucho más amigable con la Alameda, ahora que también están obligados a bajar a tomar la parada del metro. Ahora, el barrio de la Tola también se llenó de alquileristas, arrendatarios. De eso se llenó. Ya los propietarios salieron, pero digamos ahí cacharon la película. Cacharon la película. Y la Tola es un barrio que se está dinamizando bien. Hay gente muy novelera que va, porque además es uno de los barrios con San Juan que son una pregunta ahí para los dos. ¿Cómo cambiarle el chip a la gente, tanto a la que vive en la Mariscal como a la que pasamos por la Mariscal, de que la Mariscal no es solo bares? Porque se ha quedado en mucho de la gente, la Mariscal es solamente el sitio donde había bares y punto. Y la idea del era. Exacto, y además, entonces ya, ¿para qué te vas a dar una vuelta por ahí? Porque ahí ya no hay nada, no te vayas. ¿Cómo le cambiamos eso? Porque además tiene edificios muy lindos. ¿Cómo darle una vuelta a eso? A ver, yo creo que hay unas cosas que son interesantes y que están ocurriendo. Hace poco yo también escribí un poco sobre esta circunstancia, esta situación, y creo que me quedé corto incluso en esa columna. Y yo creo que una de las funciones de la ciudad o del gobierno de la ciudad debe ser persuadir, debe ser invitar, no solamente quedarse en el papel de la administración de un área metropolitana en un mapa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese vacío ahorita tratan de llenarlos muchos colectivos culturales y sociales que están en el barrio. Entonces, por ejemplo, el movimiento de la Mariscal Sur, por ejemplo, una vez al mes, ahorita está haciendo un mercado artesanal en la calle Juan Rodríguez, la que por mucho y muchas personas opinamos, me incluyo entre ellas, que es la calle más bonita de Quito, ¿ya? La que tiene mejores árboles, la que tiene mejores veredas, puede tener hostales y negocios incluso un poco devenidos a menos, pero sí sigue siendo la calle más bonita de Quito. Yo creo que eso está entre la Juan Rodríguez y la Cordero, en la parte arborizada de la Cordero, ¿ya? Si nosotros vamos metiendo más actividades de esa naturaleza que inviten a los demás barrios a ser parte de esto aquí, este colectivo lo está haciendo una vez al mes, ¿ya? Yo creo que podemos lograr que la gente se dé cuenta de que otras cosas pueden haber, porque el estigma que tenemos de que solamente hay bares, de alguna u otra manera, tiene que ir cambiando también cuando logremos que se piense que el uso de suelo también debe ser cuestionado. A mí me preocupa mucho cuando hay estos proyectos de ley o estas normativas que se empiezan a hacer para los polígonos específicos, cuando se los trata como si fuesen ya una ley, y cuando debería ser al revés. Esa debería ser una disposición más basada en la realidad que pretender convertirse en una realidad solamente, ¿ya? Si no hay eso, no hay una ley de causa y efecto, porque tienes que trabajar con un criterio de contexto bien sustentado. Entonces, para mí un poco debería ir por la idea de qué más podemos hacer para invitar a la ciudad. ¿Cuándo es cuando la ciudad más se llena de gente? ¿Cuándo es cuando la avenida Amazonas, en este barrio, que es la calle más venida menos, lo que era el eje principal de la vida social hace 30, hace 40 años, y que ahora simplemente es una calle abandonada a su suerte, ¿ya? Una calle que el mismo municipio a veces marginaliza. ¿Cuándo resucita esa calle? Como Jesucristo, los domingos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene el ciclopaseo. Y en el ciclopaseo tú te das cuenta que hay desde el mecánico de la bicicleta que está pendiente de a quién se le poncha la llanta, hasta el pana que llega con una guitarra eléctrica y pone un sombrerito y todo el mundo le empieza a lanzar una moneda diciéndole qué chévere loco que toca Van Halen, ¿ya? O cosas así. Y en lugares de comidas, cosas así. Yo creo que si nos quedamos solamente pensando en una cosita y otra cosita, no es suficiente. Yo creo que deberíamos pensar en una mayor diversidad, como que el barrio debería tener una agenda de este tipo de actividades que vayan entremezclándose entre sí. Y eso, de alguna otra manera, abre los ojos al ciudadano
que empieza como que a tantear primero con cautela si puede entrar y no lo van a asaltar, ¿ya? Y luego dice qué lindo que ha sido. Entonces, para mí debería ir un poco más por ese lado. Es el municipio el que debería hacer que el ciudadano se reconcilie con el barrio. Sí, eso y una Ahora, cosa ¿qué más, pasa? perdón, nada más una cosa. El tema de la Avenida Amazonas que estamos justo conversando es de las pocos espacios de la ciudad de Quito que tiene veredas, que era el centro del movimiento. Que es un bulevar, es el único que calza Exacto. con la categoría de bulevar. Exactamente. No se había pensado en volverlo un gran bulevar a esto, porque claro, digamos, es la vena principal que pasa por el barrio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y está prácticamente muerto, no sé, desde que le cambiaron de sentido a las calles, que eso yo creo que es 20 años. La Mariscal fue muriendo. Digo, la Avenida Amazonas fue muriendo. Topo ese tema, primero topo tu pregunta que eran los dos, que es los bares, la Mariscal, el barrio de los bares. La visión de John es muy optimista. ¿Qué pasa si eso no funciona? Porque lo mejor sería que vayamos por la diversidad. Es increíble, algún rato hicimos un levantamiento de las nacionalidades que tienen los restaurantes de la Mariscal. Vos podrías pasarte divertidísimo comiendo de tanto país solamente en la Mariscal. Así de simple, entre las diversidades que tiene. Hay más comidas aquí que las Naciones Unidas, que representantes de las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa si no logramos eso? Ese es el problema, sacarle el estigma. ¿Qué pasa si no logramos? Utilicémoslo. O sea, el problema es que esto tiene tanta concentración de todas las actividades de bares en un territorio tan pequeño que eso expulsa, atrae huevadas, es un problema, realmente es un problema. ¿Qué pasa si estas 10 licencias de bares las distribuyes en todo el territorio? No más, ni una licencia más. Las únicas disponibles para que hagan es en todo el territorio. Pero si te pagas aquí al lado de otro bar, pagas un impuesto altísimo. Bar sobre bar, impuesto. Mayor distancia, mayor separación. ¿Qué logras? Que vamos a la Mariscal a buscar un bar. Bueno, pero no te cruzas una cuadra, sí, tonteando, sino que te toca caminar por la calle. Caminas por la calle, no, vamos más allá, acá atrás hay uno que es buenazo, empiezas a moverte y empiezas vos a generar un poco también de seguridad mediante la ocupación del espacio público y empiezas a dinamizar a todo. ¿Qué tenía de bueno que sea solo bares? Es que daba economía. Es increíble cómo movía la economía los bares. No digo que se vayan, digo que se distribuyan para que la economía urbana también sea distribuida. A veces el hecho de pelearnos con el tema de los bares es el que ha generado tanto conflicto, donde los de Mariscal Sur los odian, los de por acá no les odian, los estudiantes los añoran, pero todos se alimentan de ellos. Entonces, si vos coges y lanzas como dados y que caigan donde sean las licencias, los barrios también pueden empezar a tener ese beneficio y una dinámica en los horarios que decidas. Si decides un café bohemio por allá, por esta zona de acá y te va bien, chévere. Si es que decides poner una discoteca, ahora hay tanta variedad, tanta diversidad en el ámbito de la distracción y el entretenimiento, pero lo que tienes es que abrir el abanico territorial. A lo que acaba de decir Diego, yo le voy a decir un pequeño contrapunto o una pequeña sugerencia de alternativa. Y era ahora. Muy de acuerdo estamos. Yo no creo que necesariamente lo que está diciendo Diego y lo que digo yo están contradiciéndose, porque yo creo que son para nada, diferentes se ciclos. complementan. ¿Ya? Pero en la parte de los bares, incluso yo lo que haría es, más que multarlos o sancionarles, que estén al lado, porque por principio de gravedad económica sí conviene que se queden uno al lado del otro. Tú estás insatisfecho con un bar porque te sirvieron un Bloody Mary horrible, te vas a dejar de al lado, ¿ya? O tú eras el bartender de un bar y te despidieron, el trabajo tuyo está en el bar de al lado, ¿ya? Yo me iría más bien a la experiencia de déjalos tranquilos y déjalos que se agrupen, que se consoliden, pero a los nuevos bares, a esos sí les dices, si tú te pones aquí, te voy a cobrar igual que ellos. Si tú te vas acá, te voy a hacer un descuento en el predial durante 5 años, ¿ya? O le dices a él, si vos te cambias de barrio, así es, te descuento el predial 5 años. Exactamente, porque ahí generas que tienes un lugar consolidado,
en actividad económica, o sea, en principios de economía urbana, ¿ya? Y que al mismo tiempo generas el evento de que la gente que está ya concentrándose aquí dice, loco, oí que a 2 cuadras de acá hay un bar que está nuevo y que está vacancísimo y que hacen este tipo de cosas. Ahí está la dinámica de la ciudad como evento económico, que también es lo que garantiza el futuro de un evento urbano, normalmente. Y ahí tú sí logras que hay una parte fuerte económicamente, que vaya de repente generando unas zonas satelitales que también empiezan a desarrollar o la misma actividad económica en menor grado o una actividad económica que empieza siendo originalmente igual, pero que luego se diversifica. Con el beneficio de que primero fue el Boulevard, después fue la Santa María, después fue la Calama, después fue la Foch. La economía del barrio ha ido moviéndose en función de la decisión de un municipio de decir aquí van a estar los bares, acá van a estar y acá ya no, acá van a estar y acá ya no. Entonces ha ido modificando la trama, que eso ha tenido un montón de problemas, pero también ha tenido beneficios. Es el espacio público de mejor calidad que hay en la ciudad. Y el tema de... Caminar buscando bares por un espacio público tan bello como son esas veredas, mejoras la iluminación, tienes todo, bancas, tienes todo. Yo vine acá caminando desde mi casa acá, loco. Es una belleza. Es caminable. Y el tema de la violencia, el tema de consumo, venta de sustancias sujetas a fiscalización, como dicen los policías ahora, drogas, hay que decir las cosas, son drogas, estupefacientes, y prostitución, violencia. ¿Qué pasa con eso? A ver, imagínate que esa discusión la hubiesen tenido las personas de la zona roja de Ámsterdam o de la zona roja de Bogotá. Exacto. ¿Ya? Lo que está diciendo Diego es eso, ¿no? O sea, ¿por qué querer maquillar una realidad que existe, que está ahí, y que si te reconcilias con ella, la administras mejor, y la administras mejor, la controlas mejor, y sacas provecho también de eso? Y que siempre ha habido. Yo me acuerdo que en los 80, la Colón era la zona de prostitución. Y era la zona high de prostitución. Atrás de las Torres de Almagro. Exacto. En el y de ahí parquecito se escondían. se fue moviendo, ¿no es cierto? La venta de droga, desde que yo me acuerdo que estábamos en el Borja 2 Los Andes, siempre habían vendedores cercanos. Bares, discotecas y chumados siempre había. Yo nunca me he de olvidar que cuando llegó a jugar Berrueta al Aucas, terminaba los jueves, pero era religioso, los jueves estaba parqueado en un San Remo, en la parte de atrás, dormido, en la esquina del colegio del Borja 2. En la pinta de Amazon. Con el calentador del Aucas, rucazo. Era todos los jueves por la mañana. Y no le pasaba nada. No pasaba nada. ¿Ves? Chumadito, listo, después la gran gloria. Pero son dinámicas que se van generando, pero llega un momento en que o se acrecienta mucho el oficio, las actividades, y eso se pervierte, o la gente empieza a verlo mal. ¿Qué sucede? A ver, yo creo que los barrios son seres vivos, ¿ya? Las ciudades también, o sea, tienen un comportamiento orgánico, y por ende no siempre vamos a lograr que se perennice un estado, así como nosotros tampoco podemos perennizarnos en una sola etapa de nuestras vidas, ¿no? Una persona en otra entrevista que planteaba la idea de que quiere preservar la floresta, y yo le decía, sí, hay cosas que se pueden preservar, pero hay otras cosas que mejor es dejarlas crecer, porque un niño, un bebé es bonito, no lo vas a guardar en un frasco de formol, ¿ya? Entonces, el barrio de la Mariscal, yo sí creo que puedo tener con ojos primero de alguien ajeno a la ciudad, y luego alguien que adoptó la nacionalidad quiteña por voluntad propia, lo cual a veces hace que me acusen de traidor en mi tierra natal. Mi primer amor fue la Mariscal cuando yo llegué aquí la primera vez, que yo vine a visitar a mi hermana. Era mi hermana la que vivía acá en esa época con su marido, estaban recién casados. Y yo caminaba por acá y era una cosa maravillosa, ¿no? El Librimundi de Enrique Grosse, en el que yo venía de una ciudad en la que cuando entrabas a una librería y veías muchos libros, se te acercaba un viejo, el dueño de la librería, y te decía, ¿va a comprar o no? ¿Ya? Acá, en cambio, cuando se me acercaban, yo dije, y la primera vez que se me acercaba alguien que era el asistente de Enrique, yo dije, miércoles, ya me va a botar o me va a pedir que lo compre. Y me dice, no quiero un cafecito, no quiero una tortita de chocolate, nos acaba de llegar una torta de chocolate. Y yo, wow. Y no le molesta que de repente, no, usted y yo sabemos que no nos va a manchar de chocolate el libro, ¿no? Pero de ese gusto. Había para comprar CDs, había lugares para comer en hora, estaba el Magic Bean, todo ese tipo de cosas. Tenía sofás.
tenías sofás. Claro, ¿Ya? Entonces, había una dinámica de barrio interesantísima. Yo venía a las bienales de arquitectura cuando eran en la Casa de la Cultura también, en el 94, en el 96. Era una belleza de esos eventos porque también estaban vinculados al barrio. De ahí yo me regresé a Guayaquil, me casé, armé mi estudio allá. Y cuando yo venía de visita acá y veníamos con los amigos a visitar la Mariscal, era la época en la que de repente tú andabas por el Amazonas, tranquilo, o por la Reina Victoria o la Calama, pero ya habían soldados. Era la época, creo que en la administración de Moncayo, era que ya de repente tú veías militares como que, y tú decías, esto está como que es más exagerada la medida para la seguridad que realmente la situación de la seguridad a veces. Y eso obviamente, a veces más que ahuyentar a los ladrones o a los delincuentes, ahuyentas a los consumidores, a los visitantes. Entonces, esa evolución para mí va en ese sentido. Afortunadamente, yo sí creo que hay un ciclo en el cual después de que ya tocaste fondo, solamente puedes subir. Y eso pasa con la transición generacional, que casi siempre es con una generación de por medio. Es decir, el nieto del dueño de la casa que decía Diego al principio de esta entrevista, ¿ya? Él va a decir, oye, fui a la casa del abuelo y no sabes, está increíble ese lugar. ¿Por qué no hacemos un restaurante en esa zona? ¿O por qué no hacemos un bar en ese lugar? ¿Por qué no de repente me voy yo a vivir ahí? Pongo mi estudio de pinturas y mi pareja pone un taller de cerámica. Esa parte es la que ya debería ser la que en la Mariscal empiece a entrar si es que las autoridades municipales se lo dejan. En Guayaquil, el problema que tiene el equivalente de magnitud que tiene la Mariscal es el centro. Y sin embargo, ya empezamos a ver un empujoncito en la calle Panamá con los restaurantes, ¿ya? Y también ya la gente, los que serían los hijos de mi generación, ya empiezan a decir, oye, el departamento del abuelo que mira el malecón está bien bonito, ¿ya? Y en el peor de los casos lo usan para hacer un Airbnb, ¿ya? Y ahí empieza a evolucionar la cosa. Entonces, yo sí me mantengo optimista, como dice el Diego, en el sentido de que también el tiempo se encarga de cachetearnos a nosotros o de traer gente que ve cosas que nosotros no podemos ver. Una cosa más, una preguntita, perdón. Otro tema que no hemos topado y creo que también es importante es el tema patrimonial. Aquí en este barrio existe joyas patrimoniales muy hermosas, pero también este tema del patrimonio, el haberles puesto esta etiqueta a ciertas casas, como tenemos aquí justamente acá al frente, varias casas que son patrimonio, que están completamente, son tierra de nadie, porque todo el gasto, digamos, tiene que asumir el dueño de casa para mantener una casa patrimonial. ¿Cómo es esto del tema patrimonial acá? ¿Es algo positivo o se está volviendo más bien en una problemática? A ver, es algo positivo, definitivamente es algo positivo, pero hay que saber cuidar el patrimonio y hay que tener los ojos bien abiertos para poder visibilizarlo y hacer de eso una estampita. El patrimonio sirve para eso, para la estampita, para nada más. Para todos los demás es un problema el patrimonio, pero ya, hablando como estampita, tenemos la calle Pinto, la calle Wilson, tramo Amazonas, Juan León Mera. Vos pintas de colores esas viviendas y es Curazao. O sea, es un barrio hermoso, que le pintas de colores como administración, como municipio y le hiciste un Curazao. Pones luces, igual a la calle, haces cosas bonitas y la foto va, patrimonio. Que el dueño decir gracias nomás porque de repente tiene más gente, se vuelve un interés. ¿Cuál fue el error que cometió el municipio? Se llaman cajas de cristal. Cuando tenías una casa patrimonial, el municipio autorizó que puedas tapar parte de la fachada de la casa con una caja de cristal completamente transparente. Eso es la guarida del lobo. Ese fue, ellos fueron, claro, ellos consiguen, la boca del lobo consigue la creación de la figura caja de cristal aprobada en la Secretaría de Territorio y de ahí se agarraron todas las casas patrimoniales para poner supuestamente cosas transparentes, desmontables, que ocultaron todo el patrimonio de ahí. Todo el municipio se encargó de habilitar los mecanismos para deteriorar el patrimonio. Las pocas cosas que quedan, retiren. Hay una casa, retiren cerramiento. Hay una casa, creo que es en la Lizardo, donde ya me voy a acordar, que no tiene cerramiento. Es una casa con un techo así, pintada de morado, con un jardín, y vas en la vereda y no tiene cerramiento y dices,
qué hermoso. Retiren los cerramientos de las casas que son patrimoniales, intégrenles a la ciudad y solito. Verás, aquí uno puede ser antimercado, lo que quieras, ideológicamente uno puede bronquearse con el mercado, pero está ahí. ¿Y qué lección nos deja eso? Es que puede moverse solo con ciertos empujes. Vos retiras los cerramientos y eso empieza a verse diferente. El de al lado solito ya va a tumbar su cerramiento. Entonces eso se encarga de visibilizar. El problema del patrimonio es que es invisible. Es invisible. Nadie ve el valor de las casas porque todos están amurallados. Vengo de Bogotá recién la semana anterior que estuve allá 15 días y me pasé por barrios, no era el barrio, no, Quito Tenis que ni ahí. Barrios enteros que las casas no tenían cerramiento. Claro. Bogotá. O sea, solo falta encontrar eso en Jalisco, en México, o sea, en Chiapas. Y aquí no existen barrios así. No existen, no importa que en categoría estén, todos tienen su muro enfrente. Entonces, qué pena que eso se haya institucionalizado tanto, porque quieres recuperar el patrimonio, hazlo. Es el tema de la seguridad, ¿no? Porque te han vendido el miedo de que debes estar hacia adentro. Exacto. Y debes resguardarte, porque es tan inseguro afuera que te blindas, pues. Así es. Ahora, a lo que está diciendo Diego, también yo le voy a meter una cuña de mi quijotada y lo voy a tratar de hacer brevemente, ya sé que el tiempo nos está premiando. El problema que tenemos a nivel nacional con la ley de patrimonio es que le quita cualquier incentivo a tener un bien patrimonial. Hay pueblos enteros que se están cayendo porque es más rentable dejar caer las cosas. Yo hice unos trabajos de estudios académicos hace unos 6 años en Anausí. Y en esa época ya asustaba ver cómo había construcciones que se dejaban caer, porque no había nada más que te permitieran hacerlos del INPC. ¿Ya? Ahorita, que ya no hay tren siquiera incluso, me parece que eso ya en calidad de pueblo fantasma debe estar mucho peor de lo que yo vi años atrás. Y ahí es cuando yo digo, Quito tiene, al ser el único municipio que ha asumido la competencia de la preservación de los bienes construidos patrimoniales, la oportunidad de hacer que el tener un bien inmueble sea atractivo. ¿Y cómo? Implementando algo que en todos los demás países sí existen, que es la compra y venta libre de edificabilidad. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una casa, un bien patrimonial de 2 pisos, pero que estoy en un uso de suelo que me permitiría construir 10 pisos, yo debería estar en la posibilidad de vender el derecho a la construcción de esos 8 pisos que no voy a poder usar, para precisamente tener ingresos que me permitan mantener ese bien patrimonial. ¿Ya? Esa es la parte que aquí no tenemos. Hay casos emblemáticos a nivel mundial de eso. Creo que el más estudiado es el del Grand Central Station de Nueva York, que iba a tener un edificio de Marcel Breuer, uno de los arquitectos del movimiento del Bauhaus que se exilió en Estados Unidos. ¿Y cómo se logra evitar que Breuer destruya el Grand Central Station? Es precisamente porque le venden todo el derecho de edificabilidad que tenía ese inmueble a la estación de Pensilvania. Es cuando, bueno, destrozaron Penn Station para poder construir eso, pero se salvó Grand Central. ¿Ya? La LOTUX ya habla de compra y venta de edificabilidad. Y el municipio de Quito ya lo está asumiendo también tanto en su PEMOT como en su PUX. Pero parte siempre, como dice la LOTUX, de que es el municipio el propietario de los derechos de construcción. Entonces, el que compra o vende solamente puede ser el municipio. Y ahí hay una situación de monopolio. Hay 2 alternativas que yo las he discutido. Una, lanzarnos la quijotada, de poder lograr una reforma en la asamblea que permita que se compran y venden derechos, lo cual es sumamente polémico y sería una perorata terrible. Tal vez me terminarían a mí incendiando en una hoguera. Pero la otra es, en cambio, que el municipio adopte más bien una actitud mucho más amigable con esa situación. Es decir, tú quieres venderme derechos, yo quiero comprar. ¿Ya? Los dos vamos al municipio. Y el municipio dice, perfecto, veo que cumplan los requisitos, que no es que tú vas a comprar 60 pisos y vas a hacer 60 pisos, que tú tengas todos los requerimientos que tiene tu terreno, y doy el ok. Y a esta transacción, el municipio le cobra una tasa. Ganar, ganar, ganar. Esas son las cosas que todavía de repente tienen potencial de hacerse y no se hacen. Un ejemplo de eso es lo que hicieron, o un mal ejemplo de eso es lo que hicieron con el Castillo Holguín. Ay, yo estoy a una cuadra del Castillo Holguín. Que parece que aterrizaron las naves espaciales alrededor del castillo. Y lo más interesante es que
el castillo sigue sin usarse. La puerta principal del castillo sigue envuelta en plástico. Yo llevo viviendo en este barrio ya 3 años y desde antes de mudarme ya estaba ese plástico en esas puertas. Y además el castillo es feo. Sí, ahí hay también otros criterios, ¿no? Hay un... Pero la 12 de octubre era la vía donde estaban los castillos. Verás, Era la vía del Vinci. Yo siento que aquí hay una obsesión por patrimoniar lo antiguo. Totalmente. Y no lo que tenga valor. A mí me da terror, yo cuando era estudiante se lo dije cuando estaba en la universidad, cuando está en la universidad, dice lo que quiere. Estaba ahí un panel entre los patrimoniales y le dije una sola pregunta, viendo cómo ha sido el desempeño de las casas patrimoniales, refiriéndome a los castillos, que me parece adefesio. Yo decía, ¿en cuántos años más ustedes van a patrimoniar los edificios de Uribe Schwarkov? Porque se mantienen en pie, porque el criterio es que se mantenga en pie, así sea viejo. Si está bien construido, estamos esperando que en 40 años sean patrimoniales, porque se mantuvieron en pie. Y sin embargo, hay otras casas muy sencillas, la que vos citaste alguna vez en la universitaria, Ajá. que están invisibles al mapa. Que esa era de Boángeles, y parece que era la casa donde vivía Bombita. Eso ya me quedé yo en averiguarte porque es familia. Ajá. Entonces yo quedé en averiguarte y no te he averiguado, pero el número de predio y ese averigué, no está él como propietario. Ah, ya. Quizás pudo haber vivido algún No, él momento. debe haber sido, pero ya él está viviendo en Cumbayá. Sigue vivo y todavía yo lo he visto cruzando al banco. Pero, 98 años y sigue Claro. yendo al banco. Internado, elegante, impecable. Bueno, no, agradecerles muchísimo, esta conversación está riquísima, nos puede dar para más, pero por el tiempo ya estamos llegando a finalizarlo. No, agradecerles muchísimo a ustedes dos por esta conversación tan rica, por abrirnos ciertas cosas, los ojos, la mente y el corazón con respecto no solamente a la Mariscal, sino a las ciudades y a las formas como se concibe desde las autoridades y cómo se conciben también desde como nosotros como ciudadanos, que también obviamos muchas cosas y le endilgamos a la autoridad o le endilgamos a que nos den haciendo las cosas, y es un tema también de cómo nosotros debemos apersonarnos como ciudadanos. Nada, agradecerles y ver y ahí solamente una última pregunta, que es la que estructura este podcast. ¿La Mariscal tiene chance? Total. Tiene chances. Y muchas más que otros barrios. Así es. Chéverísimo. Muchísimas Así es. gracias.